Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muestro que acá estoy. Nunca les prendo la cámara. ¿Todo bien? Buen día, buen día. Bueno, ahora le apago. Para que vean que estoy acá, que no soy un robot. Bueno, ¿cómo anduvieron con los ejercicios? Habíamos empezado espacios vectoriales un poquito, ¿no? Si no recuerdo mal, hablar de lo que era un espacio, de combinaciones lineales, ¿no? Vamos a continuar con eso. ¿Anduvieron con algún problema con los ejercicios de cónicas? ¿Pudieron resolver? ¿O tienen dudas de algo que me quieran preguntar antes de empezar? Mm, mm. ¿Algo? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Me fui muy abajo. ¿Ninguna? Bueno, mejor entonces. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna duda, mejor. Habíamos visto ejercicio último, ¿sí? Que hablaba de caracterizar vectores de R3 que se pueden escribir como combinación lineal de B1 y B2. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Estoy sin los auriculares, pero no hay ruido de afuera, así que cualquier cosa me avisan y me los vuelvo a conectar. Sí, bueno, genial. Entonces, habíamos hecho este ejercicio de caracterizar vectores de R3, ¿sí? Que era caracterizar y encontrar la condición de compatibilidad. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito este ejercicio, así podemos continuar desde acá. Entonces, caracterizar los vectores de R3 que se pueden escribir como combinación lineal de los vectores B1 y B2. ¿Cómo se resuelve este problema? Dice, para encontrar la caracterización debemos tomar un vector genérico de R3 con componentes X y Z y expresarlo como combinación lineal de B1 y B2. Es decir, armar un sistema mediante K1 y K2, que son escalares, multiplicados por los vectores B1 y B2, voy a obtener ese vector genérico del espacio R3. ¿Sí? Como estamos en R3, tenemos tres componentes. Entonces, armábamos el sistema. ¿Sí? A partir de esta combinación lineal escribíamos el sistema, que era igual a poner los vectores en forma vertical. ¿Sí? Fíjense, menos 1, 0 y 2 multiplicados por K1, más menos 1, 2 y 4, menos 1, 2 y 4 multiplicados por K2 igual a X y Z. ¿Sí? De esta forma se arma el sistema, si no, componente a componente, sumando, ¿sí? Se obtiene de la misma manera, y resolvíamos el sistema. ¿Y llegábamos a qué? Resolvemos por Gauss-Jordan, donde tenemos que encontrar la reducida por filas. Pero fíjense que acá no es necesario llegar a la reducida por filas de esta matriz, ¿sí? Es decir, de esta matriz proveniente del sistema. De este sistema llegamos a esta matriz, ¿no? Sacamos los coeficientes. Nuestras variables van a ser K1 y K2, pero también X y Z, ¿sí? Entonces, no es necesario llegar a la reducida por filas porque ya me encuentro con una fila de ceros y me encuentro con toda una expresión que tiene que ser igual a cero para que este sistema tenga solución, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un sistema, simplemente si se encuentran con la fila de ceros, ya hasta ahí vamos a resolver. No es necesario llegar a la reducida por filas. ¿Me explico con esto? Entonces, como caracterizar implicaba encontrar la condición de compatibilidad, decimos que para que los rangos de las matrices sean iguales, de la matriz principal, que es esta, y de la matriz ampliada, que es toda esta, sean iguales, entonces toda esta expresión tiene que ser igual a cero. Y eso va a generar un subespacio. ¿Sí? Entonces, los vectores que cumplan con esta condición van a generar un subespacio del espacio general R3. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a definir. Por eso quería repasar este ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acá decíamos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada deben tener sus rangos iguales para encontrar la condición de compatibilidad. Ese rango va a ser igual a 2.
si toda esta expresión 2x menos y más z es igual a 0. Entonces, conclusión, caracterizar es buscar una o unas condición de compatibilidad de un sistema de ecuaciones lineales. Esta condición se expresa por medio de una o más ecuaciones homogéneas. Acuérdense que las ecuaciones homogéneas eran las que estaban igualadas a 0, ¿sí? Entonces decíamos que esta es la condición de compatibilidad. Si despejamos una variable, por ejemplo y, vamos a decir que y es igual a ¿quién? A 2x más z. Esto implica, claro, porque tengo menos y es igual a 2x más z. Esta condición se puede leer como que la segunda componente, es decir, y, es igual al doble de la primera, 2 por x, más la tercera, z. ¿Sí? Entonces, todos los vectores que pertenezcan a este subespacio van a tener que cumplir con esa condición. Entonces, los vectores B1 y B2 cumplían esa condición, ¿sí? Se encontraban dentro del mismo plano que un vector genérico U, que va a cumplir con esta condición, y un vector W, que era del ejemplo anterior, no cumplía con esa condición, por eso no podía ser combinación lineal de B1 y B2, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado el otro día. Entonces, decíamos que en este caso, un vector genérico que cumpliera con esta condición va a pertenecer a un subespacio, ¿sí? de R3 en este caso. ¿Sí? Entonces, un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial B se denomina subespacio de B si W es en sí mismo un espacio vectorial bajo adición y multiplicación por un escalar. ¿Sí? Entonces acá aparece la definición de subespacio, que es justamente lo que estuvimos haciendo. Un subespacio entonces es un pequeño conjunto de un espacio vectorial que cumple con las condiciones de suma, que cumple, mejor dicho, la suma y la multiplicación por un escalar que están definidas para el espacio vectorial mayor. ¿Sí? Entonces es como un pequeño conjunto que digamos, un pequeño conjunto de vectores que cumplen una condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Esta. Entonces, todos los vectores cuya segunda componente, como dice acá, sea igual al doble de la primera más la tercera, van a pertenecer a ese subespacio llamado W. ¿Sí? Entonces, esto se expresa de esta manera. W es igual a todo X y Z perteneciente a R3, tal que Y sea igual a 2X más Z. Entonces, todos los vectores que cumplan esta condición van a pertenecer a ese subespacio W, que es un pequeño conjunto del espacio vectorial R3. ¿Se entendió eso? Mientras me tomo un mate, los dejo pensar. ¿Se entendió? Perfecto. Ok, bueno, se pueden desilenciar si quieren hablar, ¿sí? Yo, para no escuchar ruidos, los silencio siempre. Pero cualquier cosa, me preguntan por el micrófono. Bueno, entonces estamos con esto. La definición de subespacio es esa: un subconjunto no vacío W, es decir, no tiene que ser vacío, de un espacio vectorial B se denomina subespacio vectorial de B si W es en sí mismo un espacio vectorial bajo la adición y la multiplicación por un escalar definidas en B. Es decir, W también tiene que ser un espacio vectorial en sí mismo, pero a su vez es un subespacio de un espacio mayor, ¿sí? Bien, acá están los teoremas que no vamos a ver nosotros, pero es la suma de vectores pertenecientes a W, nos tiene que dar otro vector perteneciente a W, y la multiplicación por un escalar también nos da otro vector perteneciente a W. ¿Sí? De esa forma, decimos que se satisfacen la suma y la multiplicación por un escalar, y por lo tanto W pertenece a B. Bien, entonces, otra forma, fíjense acá que esto les puede servir para la teoría a veces. Si se satisface la condición 2 de la multiplicación por un escalar, si hacemos que ese escalar K sea igual a 0, cuando multipliquemos 0 por U, por un vector U, nos va a dar el vector nulo. Y el vector nulo siempre pertenece a W. A veces resulta útil verificar si el vector nulo está en W, porque en caso contrario nos aseguramos que W no es un subespacio vectorial de B. ¿Sí? Entonces, como se tiene que cumplir la multiplicación por un escalar, el 0 es un escalar. Entonces, si yo multiplico 0 por cualquier vector, siempre me va a dar el vector nulo. Por lo tanto, el vector nulo siempre está incluido en ese subespacio vectorial. Si por alguna razón existe alguna condición que no incluya el 0 en ese subespacio que encontremos, entonces eso no se puede considerar un subespacio. Será
otro conjunto, pero no un subespacio de ese espacio vectorial, ¿sí? Entonces esto es una forma para saber si el espacio, si digamos, el conjunto que estoy encontrando corresponde a un subespacio vectorial o no. Siempre tiene que incluir al vector nulo, porque K puede ser igual a 0, ¿sí? Bien, es algo teórico, pero por ahí les puede servir. Bueno, entonces, continuando con el ejercicio en el que estábamos trabajando, demostraremos que la condición de compatibilidad, de esa condición de compatibilidad surgió un subespacio, como veníamos hablando, para eso aplicamos el teorema mencionado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, bueno, también demuestra en forma teórica que esta condición de compatibilidad que encontramos antes, y igual a 2x más z, corresponde a un subespacio, porque si sumamos dos vectores, cualquiera u y b, cuyas coordenadas cumplan esta condición de compatibilidad, u más b nos da un vector que pertenece a w porque cumple con la adición. Lo mismo que si multiplicamos por un escalar. Entonces esto es una demostración teórica, ¿sí? Pero basta con entender que esta condición de compatibilidad nos da un subespacio vectorial, ¿sí? De R3, que se llama W, ¿sí? Y se escribe de esta manera. X y Z pertenecientes a R3, tal que Y sea igual a 2X más Z, entre llaves, es el subespacio W, ¿sí? Bueno, hasta acá se va entendiendo más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que nos dice, bueno, esto venía de lo mismo. Con esto queda demostrado que W, X y Z perteneciente a R3, tal que Y es igual a 2X más Z, es un subespacio de R3. Y observamos que esta ecuación, 2X menos Y más Z, que es la ecuación que originó esta condición, es la ecuación general o implícita de un plano que pasa por el origen. ¿Se acuerdan que esta es la ecuación general de un plano? Donde tenemos X, Y, Z y el término independiente D. Cuando ese término independiente era igual a 0, sí, significaba que el plano pasa por el origen. Entonces los subespacios que pueden generarse en R3 van a ser al R3 mismo, cualquier plano que pase por el origen, cualquier recta que pase por el origen o el origen, es decir, un punto que sea el 0, 0, 0, ¿sí? De R3. Cualquier recta en R3 que pase por el 0, 0, 0 o cualquier plano en R3 que pase por el 0, 0, 0, ¿sí? Entonces estos son los subespacios que se pueden generar de R3. Necesitamos esto para tener en cuenta en ejercicios, ¿sí? Bien, entonces vamos bien hasta acá. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué es un conjunto generador? Fíjense que la definición, a veces las definiciones pueden ser un poco engorrosas de leer, pero las vamos a interpretar. Un conjunto generador, decimos, sea B sobre K un espacio vectorial, B1, B2, Bn, vectores de B, W es el conjunto de todas las combinaciones lineales B1, B2, Bn, llamaremos W subespacio generado por B1, B2, Bn y lo indicaremos como W y entre una especie de corchetes B1, B2, Bn. Entonces, si decimos que W es un espacio, es un subespacio generado, está generado por estos vectores B1, B2, Bn. Esos vectores son el conjunto generador, ¿sí? Es decir, son un conjunto de vectores mediante los cuales yo puedo escribir a otro vector como combinación lineal de ellos, ¿sí? Entonces se va a llamar conjunto generador. Se lee esta expresión que W es el subespacio generado por B1, B2, Bn, que será el conjunto generador. El subespacio generado por los vectores B1, B2, Bn puede ser el mismo B. En este caso diremos que el conjunto S, formado por B1, B2 y Bn, genera al espacio vectorial B, o bien que S es un generador de B. ¿Sí? Entonces, un subespacio es un conjunto de vectores formado por un conjunto generador. ¿Sí? ¿Y qué es el conjunto generador? Es el conjunto de vectores B1, B2, Bn que
generan justamente al espacio, es decir, mediante los cuales se pueden escribir diferentes combinaciones lineales a partir de ellos, ¿sí? Son como vectores base, que ahora vamos a ver también, ¿sí? Entonces eso se escribe con S igual corchetes, B1, B2, Bn, decimos Bn hasta la cantidad de vectores que sean, ¿sí? Se dice que es un generador de B, o sea, son vectores que pueden utilizarse para escribir a cualquier otro vector genérico correspondiente a este espacio, ¿sí? Entonces, sea B un espacio vectorial sobre el cuerpo K, B1, B2, Bn, este conjunto es un generador de B, si, solo si B perteneciente a B, es decir, B, un vector genérico de ese espacio, se puede escribir como combinación lineal de ese conjunto de vectores generadores, ¿sí? Entonces, fíjense que a un vector genérico B minúscula lo puedo escribir como K1 por B1, K2 por B2, Kn por Bn, ¿sí? Esto un poco lo estuvimos haciendo, pero no sabíamos que se llamaba conjunto generador, ¿sí? Entonces, esos vectores B1, B2, Bn que generan al espacio vectorial se llama conjunto generador, ¿sí? Y a partir de esos vectores yo puedo escribir como combinación lineal de ellos cualquier vector genérico de ese espacio, ¿sí? Al que vamos a llamar con coordenadas X y Z dependiendo del orden del espacio. Entonces, decimos acá, un generador es un conjunto de vectores tales que todo vector del espacio vectorial se pueda escribir como combinación lineal de ellos. Y un subespacio generado es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales que se pueden realizar con los vectores del generador, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto de vectores que generan un espacio. Si yo hago infinitas combinaciones lineales de esos vectores, voy a generar un subespacio, ¿sí? O mejor dicho, diferentes subespacios que van a ir cumpliendo diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, del ejercicio anterior, los vectores que nos daba el ejercicio anterior, estos constituían un subespacio y un conjunto generador, ¿sí? Pero no me quiero ir tan arriba, así que vamos a un ejemplo. Hasta ahí se entendió la sutil diferencia, digamos. Uno es el conjunto de vectores y el otro es el conjunto de vectores que se pueden escribir a partir de los anteriores, ¿sí? Esa diferencia se vio, ¿se entendió? Espérenme un minuto. Bueno, ahí volvimos. Entonces, vamos con un ejemplo para entenderlo mejor que teórico, que es un poco más complicado. Dice, caracterizar los vectores de R4 que se pueden escribir como combinación lineal de los vectores B1 y B2. Entonces, caracterizar, recordamos que era encontrar la condición de compatibilidad. Vectores de R4 nos fijamos que tienen 4 componentes y que se pueden escribir como combinación lineal de estos vectores B1 y B2. ¿Sí? Entonces, la solución de esto consistía en armar un sistema donde voy a escribir K1 por B1 más K2 por B2 igual a un vector genérico I1, I2, I3 y 4 de R4. ¿Sí? Acá puedo poner X, Z, X, Y, Z y W también. ¿Sí? Esto representa las componentes de un vector genérico en R4. Entonces siempre vamos a plantear una combinación lineal. En la mayoría de los ejercicios es el paso inicial, plantear una combinación lineal a partir de estos vectores B1 y B2. ¿Sí? Lo que yo quiero caracterizar es encontrar la condición de compatibilidad. ¿Sí? Lo que hicimos antes. Entonces vamos a decir K1 por B1 más K2 por B2 igual a I1, I2, I3 y 4. ¿Cómo nos queda el sistema? Escribíamos, dijimos, K1 por el vector en forma vertical y K2 por el vector en forma vertical, ¿sí? Con sus componentes, igual a I1, I2, I3 y 4. Entonces este sistema tiene dos variables y 4 ecuaciones, ¿sí? Es 2 por 4. Entonces ya nos da una idea de cómo va a ser el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a resolverlo con Gauss-Jordan, como siempre. Cuando tengo I1, I2, I3 y 4, acuérdense que trabajamos como si fuesen números, ¿sí? Las operaciones elementales que vayamos haciendo se hacen de la misma forma a estas componentes desconocidas, digamos, y se va trabajando como si fuesen componentes y quedan expresadas, ¿sí? Entonces vamos tratando de encontrar la reducida por fila, por suerte tenemos muchos unos,
y llegamos a esta expresión, que fíjense que no es la reducida por filas, ¿sí? Porque acá, o sea, yo estoy en esta fila, me doy cuenta que tengo dos filas iguales, ¿sí? Con una diferencia de signo, ¿no? Es decir, dos filas, o sea, una fila opuesta a la otra. Entonces, esto ya me va a dar una idea de que esto me va a dar una fila nula, al menos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que cuando aparecían dos filas iguales, esto me significaba combinación lineal, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando en eso y llegamos a estas dos filas nulas. Entonces, para que toda esta matriz que tiene rango 2 y toda esta tenga el mismo rango y el sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar con estas dos últimas filas? ¿Sí? Con esta expresión y con esta. ¿Qué tiene que pasar? A ver si se dan cuenta. Todo esto, menos 3i más 2i más 3 y menos i 1 menos i 2 más 4. ¿A qué tienen que ser igual? A 0. Perfecto. Toda la expresión, todo este renglón y todo esto tienen que ser igual a 0. ¿Uno, con que sea uno solo me alcanza? ¿O los dos tienen que ser igual a 0? ¿Qué les parece? Los dos. Exactamente. Los dos tienen que ser igual a 0, porque si uno es distinto de 0, ya los rangos de las matrices no son iguales. ¿Sí? Entonces, las dos condiciones de compatibilidad van a ser estas dos. ¿Sí? A veces podemos encontrar más de una. Entonces, no es que hay que elegir una, son las dos. ¿Sí? Entonces, como estamos buscando cuáles son los segundos miembros del sistema, así bueno, acá dice todo un poquito lo que hablamos recién, el conjunto de combinaciones lineales B1, B2, Bn es un subespacio de B, entonces podemos escribir el subespacio U por medio de un generador o por medio de la caracterización, ¿sí? Es decir, podemos decir que el subespacio U va a ser igual a menos 3i más 2i, menos 3i1 más 2i2 más i3 igual a 0, i1 menos i2 más i4 igual a 0, como acá lo estamos escribiendo a este subespacio U por medio de la caracterización. O también lo podemos escribir por medio de un generador, es decir, ¿qué vectores vamos a poner? Los vectores que nos dio el ejercicio, ¿sí? B1 y B2, porque estamos viendo que esos vectores son vectores generadores y constituyen un sistema generador. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 1, 1, 1 y 1, 2, menos 1, 3. ¿Sí? Las componentes de esos vectores B1 y B2. Entonces, estas componentes, si dijimos que son un sistema generador, tienen que cumplir con esta condición. Entonces, ¿qué hacemos? Yo acá les escribí esto, reemplazamos, ¿sí? Las componentes de I1, I2, I3 y 4 de cada vector en estas expresiones, ¿sí? Y vamos a ver que se cumplen, que son iguales a 0. Yo tengo que cumplir que esto sea igual a 0. Entonces vamos a decir menos 3 por I1. I1 es 1. Más 2 por I2, que es 1. Más I3, que es 1. Entonces, menos 3 por 1, menos 3, más 2 por 1, 2, me daría menos 1, más 1, igual a 0. ¿Sí? Entonces, el primer vector, es decir, las componentes del primer vector, cumplen con la condición de compatibilidad. Y el segundo vector, vamos con esto, I1 es 1, menos 2 por I2, menos 2 por 2, más I4, que es 3, ¿sí? Entonces, 1 menos 2 por 2, 4, me daría menos 3, más 3 igual a 0, ¿sí? Entonces, también el segundo vector cumple la condición, ¿sí? De compatibilidad. Es decir, los dos vectores tienen que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Yo lo hice uno con cada uno para que ustedes lo vieran. Pero todos los vectores que sean generadores tienen que cumplir a la vez con esta condición, que fíjense que acá no tiene I4, y con esta condición que acá sí tiene I4 y no tiene I3. ¿Sí? Entonces, todos los vectores tienen que cumplir las dos condiciones para pertenecer a este subespacio y a su vez ser un sistema generador. ¿Sí? Es decir, estos vectores van a ser un sistema generador, SU, generador, y todos los vectores que cumplan con esta condición, con estas dos condiciones, van a pertenecer a ese subespacio U. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Estos vectores B1 y B2 cumplen la condición de compatibilidad.
¿Se entendió? O ahí más o. Ahora lo vamos a ver también con otros ejemplos. ¿Sí o no? A ver ahí. Mazo, mazo. Bueno, bien. Ahora vamos a otro. Entonces, para repasar este ejercicio, lo que tenemos que hacer siempre es plantear la condición de compatibilidad, ¿sí? Es decir, plantear la combinación lineal K1 por B1 más K2 por B2 igualado a un vector genérico. Encontrar la condición de compatibilidad a partir de resolver un sistema, o sea, esto hasta que no lo hagan ustedes en la hoja no lo van a entender tan fácil porque hay que resolver un sistema y por ahí viéndolo decimos de dónde salen estos valores, pero cuando lo resolvemos en el papel, en nuestros cuadernos, lo vamos a ver más fácil, ¿sí? Entonces, las dos condiciones de compatibilidad se tienen que cumplir, las dos condiciones es decir que las dos filas iguales a cero, entonces todos los vectores cuyas componentes cumplan estas condiciones van a pertenecer al subespacio U, ¿sí? ¿Y quiénes son los vectores generadores de ese subespacio U? Los vectores que usamos justamente para armar el sistema, es decir, el 1, 1, 1 y el 1, 2, menos 1, 3, ¿sí? Que también cumplen esa condición. Bien. Vamos con otro ejercicio. Exprese el vector P, que es un polinomio 5 más 9x más 5x cuadrado, como combinación lineal de los vectores P1, P2 y P3. ¿Sí? Entonces acá estamos teniendo combinación lineal, un espacio vectorial formado por polinomios. ¿Se acuerdan que los espacios vectoriales podían estar formados por vectores, matrices y polinomios? Bueno, ahora tenemos un polinomio. ¿Cómo trabajamos con polinomios? Trabajamos de la misma forma, obteniendo las componentes, ¿sí?, del polinomio. Los polinomios siempre tienen que estar ordenados. Fíjense que acá tenemos un polinomio de grado 2, ¿sí? El exponente es 2, el mayor, y tengo término independiente, término lineal, término cuadrático. En los polinomios que tenga que escribir como combinación lineal tienen que estar ordenados de la misma forma, ¿sí? Fíjense, término independiente, lineal, cuadrático. Término independiente, lineal, cuadrático. Si están desordenados, los tengo que ordenar, ¿sí? Porque las componentes, acuérdense que son ordenadas. Un vector tiene componentes ordenadas, ¿sí? Bien, entonces nos dice exprese al vector P como combinación lineal de P1, P2 y P3. Eso significa hacer esto. K1 por P1 más K2 por P2 más K3 por P3 igual a P. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que vamos simplemente a reemplazar la expresión del polinomio, ¿sí? Entonces yo voy a decir K1 por P1, que es igual a 2 más X más 4X cuadrado, todo entre paréntesis, más K2 por P2, 1 menos X más 3X cuadrado, más K3 por P3, y eso es igual a P, 5 más 9X más 5X cuadrado, ¿sí? Entonces, si resolvemos, o mejor dicho, si multiplicamos, podemos multiplicar acá, o sea, hacer esta distributiva a cada uno de los paréntesis y llegar a toda esta expresión, fíjense, y después juntar lo que tiene término independiente, lo que tiene x lineal y lo que tiene x cuadrado, ¿sí? Para poder igualar las componentes. O simplemente, esto es una forma de resolverlo, ¿sí? De llegar a resolver el sistema. O simplemente podemos tomar las componentes del vector, del polinomio, y de esa forma trabajar con vectores. P, el polinomio P va a ser igual a 5,9,5. ¿Sí? Es decir, 5 es término independiente, 9 es el término lineal y 5 es x cuadrado. P1 es igual a 2,1,4. ¿Sí? P2 es igual a 1 menos 1, 3. Y P3 es igual a 3,2,5. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, ¿cómo trabajaríamos? De la misma forma que antes, el polinomio P, 5, 9, 5, es igual a K1 por P1, 2,1,4, más
K2 por P2, 1 menos 1, 3, más K3 por 3, 2, 5. Voy a, ahí. ¿Sí? Esta, entonces, es la combinación lineal con la que trabajamos, que es igual, ¿sí? Es, digamos, lo mismo que escribir esto. Todo está en verde acá, ¿sí? Fíjense que acá solamente estamos trabajando, no, acá, estamos trabajando con las componentes y acá trabajamos en este estaca en verde con, digamos, la expresión del polinomio. Y acá con las componentes, que al final terminamos trabajando con las componentes, ¿sí? Entonces, de esta forma se arma el sistema. ¿Cómo se arma el sistema? Como dijimos antes, lo escribimos en forma vertical, ¿sí? Vectores en forma vertical o las componentes homólogas. Fíjense que acá nos va a quedar la ecuación, nos va a quedar esta expresión. 2K1 más K2 más 3K3 igual a 5, ¿sí? Eso va a ser una fila del sistema. La siguiente va a ser K1 menos K2 más 2K3 igual a 9. Y la tercera va a ser toda esta, ¿sí? Que acá está armado el sistema de ecuaciones lineales. Lo mismo que escribir esto, que yo escribí acá, en forma vertical. A ver si lo dejo acá. ¿Sí? Fíjense, 595, 595, igual a 214, 214, igual a 1 menos 1, 3, y no igual, más 3, 2, 5. ¿Sí? Entonces, esto que fue simplemente sacar las componentes del vector, de los polinomios, y armar la combinación lineal, es lo mismo que reemplazar acá por la expresión del polinomio entera y agrupar términos, y después armar el sistema, que esto es lo que nos interesa, llegar a esta situación, ¿sí? Llegar a poder escribir el sistema, ¿sí? Y resolverlo. ¿Se entiende hasta ahí cómo se arma este sistema? Y si no se entiende mucho, quiero saber qué es lo que no se entiende. Así lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Antes que se termine la reunión. ¿Se entendió esto más o menos? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Ok, se entendió entonces esto. Bien, perfecto. Perfecto, entonces, eh, bueno, acá ya simplemente está resuelto, pero nos acordamos cómo resolvemos este sistema de ecuaciones, sacamos los coeficientes, armamos el sistema y fíjense que acá tenemos valores, ¿sí? Entonces, simplemente acá resolvemos el sistema, como sabemos hacer, por Gauss-Jordan. Acá, esto es de tarea para ustedes, porque ya lo saben hacer, por Gauss-Jordan, y llegamos a la solución. A la solución, ¿sí? Bien, cuando hagan eso, van a ver que el sistema es compatible determinado, es decir, que tiene una solución única, y el conjunto solución para K1, K2 y K3 es igual a 3 menos 4, 1. ¿Y eso qué significa? Que el vector P, el que tenía componentes 5 más 9x más 5x cuadrado, se puede expresar como combinación lineal de P1, P2 y P3, ¿sí? Mediante los escalares 3, menos 4 y 1. ¿Sí? Entonces podemos escribir esta expresión. Entonces cuando nosotros multipliquemos al polinomio P1 por 3, al polinomio P2 por menos 4 y al polinomio P3, hagamos toda esta operación, vamos a llegar al polinomio P, ¿sí? Entonces eso es lo que nos pedía el ejercicio, expresar al vector P, que es un polinomio, como combinación lineal de P1, P2 y P3. Y lo que yo tengo que averiguar es cuáles son esos K mediante los cuales yo puedo expresar a P como combinación lineal de P1, P2 y P3. ¿Y qué les parece que serán P1, P2 y P3? Probablemente vectores generadores del espacio de polinomios de grado 2, ¿sí?
¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Entonces acá simplemente teníamos que tener los valores de K1, K2 y K3. Bueno, quedan 2 minutos. ¿Quedan dudas? Me las preguntan ahora, si no terminamos la reunión y nos volvemos a conectar. Lo último que dije de generadores, claro. Es decir, si yo puedo escribir al polinomio P como combinación lineal de P1, P2 y P3 mediante estos escalares, 3 menos 4 y 1, que es lo que me dio el sistema, voy a suponer que P1, P2 y P3 son vectores generadores, ¿sí? Generadores de este espacio vectorial de polinomios de grado 2, ¿sí? Porque estos vectores pertenecen a un espacio vectorial formado por polinomios de grado 2, ¿sí? Es decir, que el mayor exponente es x cuadrado. Entonces, dentro de ese espacio hay vectores que son generadores, mediante los cuales yo puedo escribir a otro como combinación lineal de ellos, ¿sí? Entonces, van a ser generadores. A su vez, los generadores tienen que ser linealmente independientes entre sí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a eso. Pero todo vector que se pueda escribir como combinación lineal mediante escalares corresponde a un, a un conjunto generador. Bueno, ahora volvemos, finalizamos acá y ahora seguimos.
sumar componentes homólogas para llegar al sistema de ecuaciones lineales, que vamos a resolver con Gauss-Jordan y llegar a la solución de K1, K2 y K3. Entonces, el vector P se puede escribir como combinación de P1, P2 y P3 mediante los escalares 3, menos 4 y 1. ¿Sí? Bien. Otro tipo de ejercicios, fíjense, dice obtener el subespacio R 2 por 2 generado por las matrices A, B y C. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro tipo de ejercicios con matrices. ¿Cómo trabajamos con matrices? Trabajamos de la misma forma que con polinomios y con vectores. Escribimos la combinación lineal, K1 por la matriz A, más K2 por la matriz B, más K3 por la matriz C, siendo D una matriz genérica, sus elementos se representan con letras del orden 2 por 2, entonces vamos a reemplazar los valores de las matrices. A es 1, 0, 0, menos 1. B es 0, 1, 0, 0 y C es 0, 0, 1, 0. Igual a la matriz D, A, B, C, D. Realizando las operaciones elementales, ¿sí? K1 por 1, bueno, multiplicamos a la matriz por el escalar, que era multiplicar a cada elemento de la matriz por el escalar, entonces fíjense que nos quedan los valores de K en ciertos órdenes, y de ahí podemos armar la matriz K1 más K2, fíjense que tenemos 0, 0, 0, es igual a y es igual a B, ¿sí? Después tenemos 0 más 0, K3, K3 igual a C, y por último, menos K1 más 0 es igual a D, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, K1 más 0 es igual a A. Entonces, K1 igual a A. ¿Cómo se sumaban matrices? Elemento de posición con elemento de posición, ¿sí? O componentes homólogas, igual que los vectores. Entonces, sumando, como dijimos, los elementos de posición, vamos a llegar a esta expresión. En consecuencia, K1 es igual a K2 es igual a B, K3 es igual a C y K4, K3, 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 K3. Y este es K1 de nuevo. K1 es igual a D. ¿Sí? Entonces, de acá podemos llegar a encontrar esta expresión de K. Como dice que D es menos K1, A, B y C son números reales cualesquiera, y los vectores W de W son matrices de la forma A, B, C y menos A, ¿sí? Porque fíjense que menos K1 es D y K1 es A. Entonces A y D serán opuestos, ¿sí? O mejor dicho, A y... Claro, A y D serán opuestos, A es igual a menos D, entonces A y menos A podemos reemplazar, ¿sí? Entonces acá tenemos solo tres incógnitas. W es el subespacio de matrices de traza nula, sí, bueno, esto está bien, A por menos A era la traza de la matriz. Acuérdense de esto, el espacio de W, o sea, el subespacio, estará generado por matrices de este tipo, ¿sí? A, B, C y menos A. Entonces, cualquier matriz que cumpla con esto nos dirá que pertenece a este subespacio W generado por las matrices A, B y C. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se resuelve, cómo se procede siempre a la resolución? Siempre al armado del sistema mediante las matrices generadoras y expresando la combinación lineal a partir de las mismas, trabajando con los elementos de posición, ¿sí? Entonces, todas las matrices que cumplan con esto, por ejemplo, yo digo, si A, vamos a hacer tipo ejemplo, si A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3, entonces las matrices, bueno, acá no me va a quedar muy lindo, va a ser una matriz posible, va a ser 1, 2, 1, 2, 3 y menos 1, y esta matriz sería una matriz que está presente en este subespacio W, ¿sí? Esta es una posible matriz de ese subespacio W. Si yo le doy otros valores a B y C, siempre A, o sea, siempre este elemento va a tener que ser opuesto con este elemento, ¿sí? Entonces, todas esas matrices van a corresponder a este subespacio W, ¿sí? Matrices de traza nula
¿Qué era la traza de una matriz? ¿Se acuerdan? Cuando multiplicábamos, cuando sumábamos los elementos de la diagonal. ¿Se acuerdan o no se acuerdan eso? Bueno, no importa. Capaz no lo vieron. Bueno, pero entonces, ¿se entendió esto? ¿Cómo se trabaja con matrices? Se hace lo mismo que con vectores, lo mismo que con polinomios, solamente que se trabaja con matrices y que tenemos que tener cuidado de los elementos de posición de las matrices. ¿Sí? ¿Continuamos? Bien, continuamos. Entonces, vamos con el ejercicio 7. Dice, en cada inciso, A y B determine si los vectores dados generan a R3. Entonces, tengo un inciso A, ¿sí? Que dice B1, B2 y B3, y por el otro B, B1, B2 y B3. Entonces, son dos conjuntos separados de vectores que nos dice que si estos vectores, determinar si estos vectores generan a R3. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en primer lugar? Siempre plantear la combinación lineal, aplicando la definición de conjunto generador, ¿sí? Porque nos dice si generan a R3, no nos habla de un vector en particular, nos habla de un vector general en R3. Entonces vamos a hacer siempre lo mismo, K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3 igual a B, siendo B un vector genérico de R3, ¿sí? Entonces, ¿qué coordenadas les ponemos? X y Z. Puede ser X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, ¿sí? Cualquier componente, cualquier tríada, digamos, que nos exprese un vector en R3, ¿sí? Entonces, acá reemplazamos por las componentes del vector, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 0, y vamos a armar el sistema de ecuaciones. Esta es la combinación lineal y este es el sistema de ecuaciones que deriva de esa combinación lineal, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar acá? En este sistema no se anula ninguna fila, ¿sí? Cuando lo resolvamos. Esto significa que el sistema es compatible para todos los valores de X y Z, por lo que queda, por lo que toda terna podrá escribirse como combinación lineal de los vectores dados. Como conclusión, el conjunto de vectores genera a todo el espacio vectorial. A ver, ¿se entendió algo de eso o lo tenemos que traducir? Expresamos la combinación lineal y un vector genérico. Cuando resolvemos este sistema por Gauss-Jordan, nos da un sistema compatible determinado, ¿sí? O un sistema compatible para todos los valores de X, de Y y de Z, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si el sistema es compatible, ¿sí? Quiere decir que cualquier vector genérico de cualquier componente X y Z se va a poder escribir como combinación lineal de B1, B2 y B3, y por lo tanto, B1, B2 y B3 es un sistema generador de todo el espacio vectorial R3. ¿Sí? Entonces se escribe de esta manera. El conjunto de vectores, B1, B2, B3, genera a todo el espacio vectorial B. ¿Sí? De esta forma decimos que B1, B2, B3 constituye un sistema generador. ¿Generador de qué? Del espacio vectorial en R3. Entonces todos los vectores en R3 se pueden escribir como combinación lineal de estos tres. ¿Sí? Mediante esos escalares que ustedes van a sacar cuando resuelvan el ejercicio. Porque acá solamente está planteado, siempre hay que resolver un sistema, ¿sí? Si no, no voy a saber cuál es la respuesta. Acá están muchas veces planteados, que es lo más difícil a veces, porque ustedes ya saben resolver el sistema, y llegamos a la solución. Es decir, a los valores de K. K1, K2, K3. ¿Se entendió eso? En realidad a veces es un poco más complicado poder interpretar el resultado que resolver el sistema, ¿sí? Porque fíjense que los ejercicios que resolvemos simplemente es plantear la combinación lineal, a partir de ella un sistema de ecuaciones, y lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero lo que tenemos que
saber es cómo interpretar esa solución después. Entonces, si lo que me dice es que no se anula ninguna fila, por lo tanto me da un sistema compatible para todos los valores de x y z, esto quiere decir que cualquier terna, x y z, cualquier valor que yo escriba, para x, para y, para z, se podrá escribir como combinación lineal de esos vectores b1, b2, b3. Es decir, que existen infinitos valores de k mediante los cuales yo puedo plantear esta combinación lineal. ¿Sí? Bien, en el caso de el inciso B teníamos otro conjunto de vectores, ¿sí? Que era, a ver, vamos acá, B1, B2, B3. También teníamos que hacer lo mismo para B1, B2, B3. Entonces K1 por B1, K2 por B2, K3 por B3, igual a X y Z, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a plantear la misma combinación lineal a un vector genérico en R3 y vamos a armar el sistema. ¿Qué pasa cuando resolvemos este sistema? ¿Sí? En este sistema se anula una fila, surgiendo una condición de compatibilidad. Fíjense que acá tenemos X y Z, por lo tanto vamos a tener que encontrar esa condición de compatibilidad. Surgiendo la condición de compatibilidad, 5x menos 8y menos 6z igual a 0. Entonces, solo las ternas que cumplan con esta ecuación serán combinación lineal de estos vectores dados, y por ende la conclusión es que los vectores dados no generan a R3, generan a un subespacio de R3, que es el plano representado por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Cuando resolvemos este sistema de ecuaciones que proviene de esta combinación lineal, ¿sí? Un vector genérico en R3 como combinación lineal de B1, B2, B3, ¿sí? El inciso B. Resolvemos igual que antes y este sistema nos da una condición de compatibilidad, es decir, nos va a dar una fila nula y del otro lado del igual toda esta expresión, que decimos, para que el sistema sea compatible, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Vamos acá, decimos que, por ejemplo, x, puedo decir, x es igual, bueno, no, voy a tener un lío acá para escribir. Podemos despejar una de las incógnitas, ¿sí? Y ver cómo nos da en función de la otra. Siempre es lo mismo que veníamos haciendo antes. Esta condición de compatibilidad nos está hablando de cuánto tiene que valer x, cuánto tiene que valer y, cuánto tiene que valer z, y solo los vectores que cumplan con esta condición serán combinación lineal de los vectores dados, ¿sí? Entonces, la conclusión es que los vectores dados no generan, es decir, 1, B2 y B3, no generan a todo R3, sino que generan a un subespacio de R3 que está representado por esta ecuación. Y como habíamos dicho, esta ecuación representa un plano que pasa por el origen, ¿sí? Porque el término D es igual a 0. Entonces, este plano que pasa por el origen corresponde a un subespacio de R3, ¿sí? Que contiene a los vectores B1, B2 y B3. ¿Estamos? Entonces, esos vectores B1, B2 y B3 generarán a un subespacio de R3, ¿sí? Mediante esta condición. ¿Se entiende hasta ahí? Ya tenemos otro de polinomios. Sí, perfecto. Genial que esto se entienda. Me alegro, me alegro. Bueno, tenemos otro ejemplo que es con vectores, lo van a ver, es con polinomios, este 8. Se lo voy a marcar para que lo vean ustedes, pero es muy sencillo, es del mismo tipo, solo que con polinomios. Ya vimos cómo se resuelve, está todo resuelto, y después llegan a la condición, lo mismo que antes. Vamos a pasar a otra solución, ejercicios a resolver, ahí estamos. Vamos a pasar acá. Dependencia e independencia lineal, ¿sí? Que ahí quería llegar. Bueno, entonces, como les decía acá, ese ejercicio número 8 lo pueden mirar ustedes, es de polinomios. Si no lo entienden, me lo preguntan en la próxima clase, es bastante sencillo, pero bueno, por ahí se pueden perder acá entre todas estas A. Después viene otro en R2, también se los voy a marcar para que lo miren, que es también fácil y llegamos a una condición de compatibilidad como venimos haciendo. Entonces habla de los subespacios en R2. Y
hay acá algunos ejercicios para resolver que tienen la respuesta, ¿sí? Algunos, no todos, creo. Entonces, estos ejercicios pueden ir practicando ustedes, son del mismo tipo que están resueltos arriba, que también son de los que están en el cuadernillo, pero pueden ir haciéndolos para ir practicando con esto de espacio, subespacio, caracterizar, ¿sí? Entonces, después los podemos ver la clase que viene si tienen dudas de alguno. Bien, vamos a llegar a esto, dependencia e independencia lineal, para terminar con esto hoy. ¿Cómo estuvieron en la teoría? ¿Hasta dónde llegaron con esto? ¿Arrancaron espacios? Sí, pero ¿hasta dónde llegaron? ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde llegaron? Claro, vieron los 10 axiomas. Está bien. Solo hasta los 10 axiomas, sí, que son bastantes. Bien. Bueno, entonces estamos un poquito más adelantados, pero no importa, ustedes van a entender igual porque son chicos muy inteligentes. Bien, vamos con estos conceptos de dependencia e independencia lineal, que no duden, jamás duden de eso. Son muy inteligentes, están entendiendo todo muy bien. Este tema es un tema muy abstracto, que hasta que no nos ponemos a resolver en el papel no entendemos nada de lo que estamos haciendo. Así que los comprendo. Entonces, vamos con esto. Decimos que estamos trabajando en un espacio vectorial B sobre un cuerpo K. Esto de decir sobre un cuerpo K hace referencia a los escalares K que estamos usando para expresar las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en un espacio vectorial B, tomamos un conjunto de vectores B1, B2, Bn correspondientes a B, y además W, B1, B2, Bn es un subespacio formado por las combinaciones lineales que se pueden hacer con B1, B2 y Bn. O sea que todos los vectores de W se pueden escribir como B igual a K1 por B1, K2 por B2, Kn por Bn. Cambiando los escalares obtenemos todos los vectores B. ¿Sí? ¿Qué es la combinación lineal? Lo que venimos haciendo hasta ahora. Escribir un vector B genérico como combinación lineal de otros vectores que se llaman vectores generadores. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo cambio los valores de K en estas expresiones? Voy a tener otro vector B. Entonces, si yo voy cambiando los valores de K, que son escalares, son números reales y pueden ser infinitos, voy a poder escribir a todos los vectores de cualquier espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace una combinación lineal. Escribimos un vector como combinación lineal de otros. ¿Sí? Mediante escalares K. Si yo cambio los valores de K, cambiará el vector al que estoy representando. ¿Sí? Esto hasta es matemático. ¿Sí? Si yo pongo un 1 acá, un 1 y un 1, no me va a dar el mismo vector que si pongo un 2, un 0 y un 5. ¿Sí? Entonces, de ahí que cambiando los valores de K obtenemos todos los vectores posibles, ¿sí?, del espacio en el que estamos trabajando. Entonces, vamos al ejemplo 1. Sea B un espacio vectorial en R3, W formado por el vector 1, 2, 0 y 1, 0, 0. W es el conjunto formado por los vectores que se expresan como combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, este es un conjunto de vectores. ¿Sí? W, podemos decir B1 y B2. Entonces, si yo escribo K1 por el vector B1 más K2 por el vector 2 igual a B, ¿qué voy a hacer ahora? Me pregunto si el vector B igual a 2, 2, 0, un vector perteneciente a R3, cualquiera, pertenece a W. La respuesta es sí o no, dependiendo si lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores. ¿Sí? Entonces, tomamos un vector cualquiera de R3 que tiene coordenadas 2, 2, 0, esto fue un vector elegido al azar, y yo me pregunto si este vector 2, 2, 0 se puede escribir como combinación lineal de los vectores pertenecientes a W. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribimos 2, 2, 0 igual a K1 más B1, a K1 por B1 más K2 por B2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Resolvemos el sistema. ¿Sí? En este caso, la respuesta es evidente porque la suma de los dos vectores, ¿sí?, sumar los dos vectores, 1 más 1 me da 2.
2 más 0 me da 2 y 0 más 0 me da 0. Por lo tanto, K1 y K2, ¿a qué van a ser igual? A ver, sin decirlo. Si yo sumo los vectores B1 y B2, me da el vector B. K1 y K2, ¿a qué tienen que ser igual? A 1, perfecto. ¿Ven que son muy inteligentes? Dicen que no. Yo hubiera dicho a 0 y me hubiera puesto un 0 después en el examen. A mí misma. Bien, entonces K1 y K2 serán iguales a 1, ya que si yo sumo los vectores me da el vector B. Entonces, como dice, en este caso es evidente porque la suma de los dos vectores nos da el vector B. Si no fuera tan fácil, deberíamos resolver el sistema, ¿sí? Si el sistema fuera compatible, significaría que este vector B pertenece a W, y si fuera incompatible, no pertenece a W. La forma de saber si este vector pertenece a W es trabajar con las componentes, resolviendo el sistema como decimos siempre, ¿sí? Si lo resolvemos, porque no nos damos cuenta de esto así fácilmente, K1 y K2 nos van a dar igual al 1, 1, ¿sí? Entonces ahora, entonces, ¿qué decimos? Que el vector 2, 2, 0 pertenece a W, ¿sí? Pertenece a este W que es un espacio de R3, ¿sí? W es el conjunto formado por vectores que se expresan como combinación lineal de B1 y B2. Entonces, vamos a tomar acá, como dice, otro vector, el vector 2, 2, 3. Queremos saber si pertenece a W. Entonces, nuevamente planteamos el mismo sistema que antes, la misma combinación lineal, y ahora planteamos este sistema. La última ecuación, 0, 0 igual a 3, ¿qué nos dice? Ya nos dice que el sistema es incompatible, porque tenemos una fila nula en la matriz principal, pero no en la matriz ampliada, porque esto es 3. Entonces, como esto nunca va a poder ser 0, esta fila nula nos da indicios de que este es un sistema incompatible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vector B, 2, 2, 3, no pertenece a W. ¿Sí? Entonces, la conclusión, hay algunos vectores de B, del espacio vectorial en R3, que pertenecen a W y hay otros que no. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que W es un subespacio vectorial formado por un conjunto de vectores. ¿Sí? ¿Se entendió esa última parte? Bien. Entonces, fíjense ahora este caso especial. Si yo tomo los mismos vectores B1 y B2 y escribo al vector nulo, 0, 0, 0, como combinación lineal de esos dos, para que se obtenga el vector 0, 0, 0, ¿cuánto tienen que valer estos escalares? Fíjense que si K1 y K2 son iguales a 0, entonces se satisface la igualdad. Yo digo 0 por todo este vector me va a dar 0, más 0 por todo este vector me va a dar 0, y entonces cuando sume, 0 más 0 me va a dar 0, 0 más 0, 0, ¿sí? Entonces, si K1 y K2 es igual a 0, la igualdad se satisface. Si trabajamos con vectores de W, podemos decir que el vector nulo pertenece a W, porque siempre lo podremos escribir como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores de esta forma, mediante escalares nulos, ¿sí? Esta forma de escribir la combinación lineal con todos los escalares ceros se llama combinación trivial y siempre existe, ¿sí? Si yo tengo que escribir al vector nulo, la posibilidad de que estos escalares, que pueden valer cualquier número real, la posibilidad de que sean ceros es una posibilidad. Si esto vale 0, entonces esta igualdad se satisface. Pero también se puede satisfacer si tienen otros valores, ¿sí? Entonces, esta combinación, cuando todos los escalares son iguales a 0, se llama combinación lineal trivial y siempre existe, siempre es una posibilidad. Ahora nos planteamos si dados los vectores B1, B2, Bn pertenecientes a B, existen además de la trivial otra forma de expresar al vector nulo como combinación lineal de B1, B2, Bn. Entonces, siempre están las dos respuestas, o sí o no, y depende del conjunto de vectores con el que trabajemos. ¿Esto para qué nos sirve? Porque vamos a definir cuándo existe combinación lineal o cuándo existe dependencia o independencia lineal entre vectores, ¿sí? Que es lo que estamos queriendo determinar, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Sea el espacio vectorial en R3
y un vector B1 y un vector B2, vectores de B. Siempre es posible escribir la combinación lineal trivial, es decir, que el vector no va a estar formado por esta combinación, 0 por B1 más 0 por B2. Pero existe otra forma de escribir al vector nulo. Por ejemplo, fíjense estos valores, 4 por el vector B1 más menos 2 por el vector B2. 4 por 1, 4, menos 2 por 2 sería menos 4, 4 menos 4, 0. 4 por 2, 8, menos 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. 4 por 3, 12, menos 2 por 6, menos 12. 12 más, menos 12, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta no es una combinación trivial. La trivial es cuando los dos escalares son 0. Acá los dos escalares son distintos de 0 y esta igualdad se satisface. Entonces, ¿qué significa esto? Que K1 y K2 van a tomar estos otros valores. Si resolvemos el sistema, llegábamos a lo mismo, ¿sí? Planteando el caso general de esta expresión, ¿sí? Para resolver K1 y K2, resolviendo este sistema, recordamos, fíjense, esto, que yo acá lo sacamos simplemente de observar los vectores y observar que si escribo 4 y menos 2 multiplicado por estos vectores obtengo el vector nulo, se puede obtener desde donde, resolviendo un sistema, ¿sí? Que va a ser K1 por el vector 1, 2, 3, más K2 por el vector 2, 4, 6, igual al 0, 0, 0, ¿sí? Entonces esto es un sistema homogéneo. ¿Y qué pasaba con los sistemas homogéneos? Siempre eran compatibles, ¿sí? Compatibles determinados, es decir, una única solución, o compatibles indeterminados con infinitas soluciones. Pero siempre tienen solución, ¿sí? Entonces, como siempre son compatibles, una de las posibles soluciones es que la combinación sea la trivial, es decir, que K1 y K2 valgan 0, 0. Y otra posible solución es la que vimos recién, que K1 y K2 sea distinto de 0, ¿sí? En este caso quedaba 4 y menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos este sistema homogéneo acá planteado, ¿sí? Llegamos a dos filas nulas, entonces la primera fila nos dice que K1 más 2, 1 por K1 más 2 por K2 es igual a 0, y despejando obtenemos que K1 es igual a menos 2 por K2. Entonces, si K2 vale T, la solución va a ser T por menos 2, 1, ¿sí? Entonces, el vector 0, 0, 0 se puede escribir con menos 2 por T por B1 más T por B2 igual a 0. Y si yo a T le doy un valor, entonces ese valor lo reemplazo acá y voy a poder escribir la combinación lineal. Conclusión de esto. Existen infinitas maneras de escribir al vector nulo como combinación lineal de estos vectores B1 y B2, ¿sí? Y eso nos lleva a esta definición. En un espacio vectorial donde tenemos vectores B1, B2, Bn pertenecientes a B, si además de la forma trivial existen otras maneras de escribir al vector nulo como combinación lineal de B1, B2, Bn, decimos que B1, B2, Bn son linealmente dependientes. Es decir, que los vectores 1, 2, 3 y 2, 4, 6 son vectores linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve encontrar los valores de K? Si además de la trivial, es decir, si además de que K1 y K2 puedan ser iguales a 0, existen otros valores de K, mediante los cuales puedo escribir como combinación lineal al vector nulo, esos vectores B1, B2 y Bn serán linealmente dependientes, ¿sí? Fíjense que acá, ¿qué pasa con estos vectores? Si yo multiplico al primero por 2, obtengo el segundo, ¿sí? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Entonces, B1 por 2 me da B2. Acá veo que existe una combinación lineal fácilmente entre estos vectores. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra forma de saber si existe combinación lineal entre estos vectores, mejor dicho, si son linealmente dependientes, es a partir de esto, de los valores de K mediante los cuales puedo escribir esa combinación lineal. Si son distintos de 0, eso quiere decir que los vectores son linealmente dependientes. Ahora, si los valores de K únicamente pueden ser el 0, 0, como antes, entonces, entonces voy a decir que esos vectores, que no es este el caso, serían linealmente independientes.
¿sí? Entonces, la única forma de escribir al vector nulo es con la combinación trivial, entonces los vectores son linealmente independientes. Si existe más de una posibilidad, porque K puede valer más de un valor, entonces los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque los vectores linealmente independientes son los que pueden generar un espacio vectorial y una base de ese espacio vectorial, ¿sí? Que es lo que vamos a ver luego. ¿Se entendió eso? Lo vamos a ver con un ejemplo. Los mareé un poquito. Yo creo que los mareé, pero repito, ustedes son muy inteligentes y esto lo van a entender muy fácil. Bueno, los dejé mudos, entonces. Mudos, mareados y con odio hacia el álgebra. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Fíjense que con un ejemplo todo se clarifica. Ya vamos a entrar, sí, por supuesto, ya. Entonces, vamos con, sea un espacio vectorial NR3, W1, W2, vectores de ese espacio, expresamos al vector nulo 0, 0, 0 como combinación lineal de estos dos, de W1 y W2, como mediante esta ecuación siempre la misma. ¿Qué queremos hacer? Encontrar los escalares K1 y K2. Decimos que si los escalares K1 y K2 únicamente son, o únicamente para expresar a este vector, únicamente son 0, entonces W1 y W2 son linealmente independientes. Si existe más de una posibilidad, es decir, además de la solución trivial, existe otro valor de K1 y K2, mediante el cual se puede escribir al vector nulo, entonces W1 y W2, o mejor dicho, W1 y W2 serán linealmente dependientes, ¿sí? Bien, vamos a resolver este sistema a ver cómo son W1 y W2. Igualamos las componentes y obtenemos el sistema, ¿sí? O K1 por 1, 2, 0. K2 por 1, 0, 0, igual a 0, 0, 0. Resolvemos este sistema, acá ya vemos que hay una fila nula, ¿sí? Eso que me estaba diciendo, si hay una fila completa nula. No la saco, porque algunos me la borran del sistema, por favor no. No se borra. La fila nula es muy importante y queda ahí. Entonces cuando resolvemos llegamos a esta reducida por filas. Y de esa reducida por filas digo que K1 es igual, bueno, acá fíjense que en este sistema cuando resuelve no escribe los ceros al lado porque cuando yo vaya haciendo operaciones elementales los ceros no se modifican, ¿sí? Pero no significa que no estén. O sea, acá tenemos un igual a 0, ¿sí? Esto es igual a 0. La fila que sigue lo mismo. Igual a 0, ¿sí? Todas. Entonces, de acá viene esta solución. Es decir, K1 es igual a 0, K2 es igual a 0. ¿Sí? Acá no tengo nada porque no tenía más variables, por eso esta fila nula. Entonces el sistema es compatible determinado y su solución es la trivial. Entonces, ¿qué decimos de W1 y W2? ¿Qué decimos de W1 y W2? ¿Son LI o LD? ¿Qué les parece? ¿Linealmente dependientes o independientes? A ver, LI, perfecto. Muy bien. Si la solución es la trivial, los vectores W1 y W2 son, mediante los cuales escribo al vector nulo, son linealmente independientes. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, acá lo mismo, definición. Si la única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de B1, B2, Bn es la trivial, entonces los vectores son linealmente independientes, ¿sí? Los vectores 1, 2, 0 y 1, 0, 0 son LI, que eran justamente los que habíamos utilizado acá, ¿sí? W1 y W2. ¿Se entendió entonces eso? Antes de entrar en caracterización. Sí, K1 y K2, o los K que tengamos, son todos iguales a 0 y es la única posibilidad, los vectores serán linealmente independientes.
Si el sistema me da compatible indeterminado, es decir, que tengo infinitas soluciones para K1 y K2, entonces los vectores serán LD, ¿sí? Y eso me va a servir para saber cuáles vectores pueden formar una base de un espacio vectorial y cuáles no. Los que van a formar una base son los vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces, ¿para qué usamos estas definiciones o estos conceptos de linealmente independiente o dependiente? Para eso? Los vectores, el conjunto de vectores que sean linealmente independientes son los que podrán formar una base de un espacio vectorial, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Base, cambio de base, ¿qué más? A ver qué nos queda. Base, cambio de base y alguna otra cosita por ahí. Bueno, vamos a ver un poquito más esto, pero a ver, quiero llegar acá. Base, que se los estuve pintando todo hoy. Base, base, base. Vamos a buscar bases para un espacio vectorial. Sí, bueno, ahí te van a tener más ejercicios y terminamos por acá. Bueno, y coordenadas, para empezar a ver cambio de base, ¿sí? Vamos a terminar con base y cambio de base la semana que viene. Ahí está, cambio de base. Bueno, entonces, ¿se entendió esto que vimos hoy? Vimos subespacio, que terminamos de verlo de la clase anterior, los vectores que pueden pertenecer a un subespacio de un espacio vectorial mayor, cumpliendo una condición de compatibilidad, ¿sí? Que se sacaba resolviendo el sistema. Después vimos el concepto de, bueno, sistema generador y, digamos, subespacio y sistema generador, que es todo lo que vimos antes, y vimos el concepto de linealmente dependiente e independiente. Vamos a dejar acá porque no los quiero seguir mareando. Este apunte ya lo tienen. Si quieren se los vuelvo a subir, porque yo le voy anotando cositas. Y nos vemos la próxima, ¿sí? No quiero que se me termine la reunión. Se los subo ahora y nos vemos la próxima. Bueno, y traten de practicar ejercicios, ¿sí? Resolver estos sistemas, porque si no va a estar difícil de entender así tan viéndolo en la pantalla nada más. El parcial es en octubre, falta un montón todavía, así que no se preocupen. Acuérdense que es uno solo y después el recuperatorio. ¿Estamos? Desde cónicas para adelante, exactamente. Plano ya lo han visto. De nada. Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense.